a realizar un análisis de control estadístico. En este ejercicio analizamos una fábrica que produce alimentos balanceados, donde se toman muestras para analizar la línea de llenado de bolsas con alimento balanceado para ganado, cuya carga nominal es de 41 más menos 1 kilogramo. Se tomaron 5 muestras por turno durante 25 días y se llegó a un total de 125 mediciones. Los valores obtenidos son los que están en la tabla de la derecha. Eso. Bueno, a continuación hicimos el análisis de los resultados. Primero realizamos el cálculo de la media para cada uno de los 25 días, considerando las 5 muestras que se obtuvieron por día. Después hicimos la sumatoria de las mismas y las dividimos por la cantidad de mediciones realizadas en ese día. También se determinó el valor del rango para cada uno de los días, haciendo la diferencia entre el valor mayor y el valor menor. Y luego procedimos a calcular la media de las medias, realizando una sumatoria de cada una de las medias que obtuvimos y dividiéndolas por el número total de días en que se realizaron las mediciones. Hicimos el mismo procedimiento para calcular la media de los rangos. Sí. La media de las medias nos dio 41,12 y la media de los rangos 1,116. Luego tuvimos en cuenta que la bolsa de alimento balanceado debe tener un peso de 41, más o menos 1 kilogramo, por ello nos dio que el límite de especificación superior es 42 y el límite de especificación inferior es 40. También calculamos el incremento de tolerancia, la IT igual a 2, que es el intervalo, la diferencia entre el límite de especificación superior y el inferior. Después de eso, hicimos el control estadístico. Utilizamos las constantes A2, D2, D4 y E2 en función del tamaño de la muestra analizada, en este caso n igual a 5. Lo que primero calculamos fue el límite de control superior e inferior de la media, utilizando los valores previamente calculados. Ahí están las formulitas a la derecha, que serían la media. En el caso del límite superior, sumamos la constante A2 multiplicado por la media de los rangos, y nos dio que el límite de control superior es 41,764, lo mismo con el límite de control inferior. Hicimos la media y restamos la multiplicación de la constante por el rango, y nos dio 40,476. Después calculamos el límite de control superior para el rango. Hicimos la constante de 4 por el rango, que nos dio 2,359, y el límite de control inferior para el rango es igual a 0, porque no existe una diferencia menor a 0. También calculamos la desviación estándar, que es una medida de dispersión de los datos, y nos dio, y se hace haciendo el rango dividido la constante de 2, nos dio 0,47979. Al ser un valor bajo, y nos indica que la mayor parte de los datos tienden a estar agrupados cerca de la media. Se podría decir que ese es como un valor esperado. Y si una desviación estándar alta, nos indicaría que los datos se extienden sobre un rango de valor más amplio. Bueno, eso. Bueno. Marco. Luego calculamos la actitud del proceso, que expresando en el número de unidades de desviación estándar, el proceso un límite específico. En este caso, era 41 más menos 1. Entonces, si calculo lo que sería el z superior y el z inferior, de las fórmulas para el z superior es el límite esperado superior menos la media sobre el desvío, y para el inferior la media menos el límite esperado inferior sobre el desvío, obteniendo los valores de 1,83 para el superior y para el inferior 2,33. Bueno, ¿qué es bueno, la actitud del proceso, ¿qué es? Para el caso del superior es la posición del promedio de las medias con respecto al límite superior.
Y para el inferior es la posición del promedio y las medias con respecto al límite inferior. De los cuales, siguiente esto, se eligió el más chico, porque tiene una tolerancia, porque tiene menos tolerancia, es decir, bueno, estaría desplazado a la derecha. Próximo a esto, se calculó el índice de capacidad, CP, que se utilizó el IT, que era la diferencia entre el esperado superior menos el esperado inferior, que era de 2, 42 menos 40, sobre 6 veces el desvío estándar. Y nos dio un valor de 0,695. Bueno, este valor CP me da si el proceso es preciso y me relaciona la dispersión con la tolerancia. No nos dice nada sobre el centrado, y el número 6, porque está dividido por 6 veces el desvío, significa que tenemos 6 veces la desviación de estándar del proceso. 3 desviaciones a cada lado del promedio, en una distribución normal gaussiana, ¿no? También sabemos que para un CP menor que 1, el proceso es inadecuado. Si el CP es igual a 1, el proceso requiere un control importante. Si el CP está entre 1 y 1.33, el proceso es el adecuado, y si el CP es mayor que 1.33, el proceso es otro. En este caso, nos dio que era menor que 1, entonces nos indica que el proceso es inadecuado. Lo que significa que la dispersión de los valores con la tolerancia es considerable. Y estos valores no son precisos. Bueno, siguiente esto, se calculó el índice de aptitud de exactitud, el CPK, que nos indica la desviación de los valores con respecto a la posición media. Y este sí nos da si el proceso es centrado o no. Y relaciona la medida central con respecto a los límites y me muestra la desviación del centrado. Cuando un proceso es centrado, el CP y el CPK nos dan que son iguales. En este caso, nosotros el CPK nos dio 5,65. No, 1,80. No, 5,65, perdón. Y bueno, 0,565. Y al ser menor que 1 nos muestra que los valores del proceso no están siendo exactos y se alejan del valor de la media. En este caso, la curva se desplaza hacia el límite superior, es decir, a la derecha. Bueno, después seguimos con los gráficos y que los realizamos con los resultados obtenidos anteriormente. Primero vamos a empezar a analizar el gráfico de medias y después vamos a seguir con el gráfico de rango. Bueno, primero vamos a definir cuándo un proceso está bajo control, cuándo es capaz y cuándo es apto, y un proceso está bajo control cuando es estable y previsible, pero no necesariamente significa que sea capaz y apto. Un proceso es capaz cuando tiene condiciones de dispersión para cumplir con la tolerancia especificada, y apto cuando tienes condiciones de dispersión y centralidad para cumplir con la especificación, y por lo tanto, ítems dentro de la misma para un criterio de calidad determinado. Bueno, ahora seguimos con el gráfico de medias. ¿Lo digo yo? ¿Lo dice? Bueno, lo digo. Analizando el gráfico de media, ¿se me escucha? Sí. Bueno, buenísimo. Sí, se escucha. Para el gráfico de medias, vamos a seguir ahora, que si bien analizándolo, podemos ver que el mismo está representado, el límite de periodo superior, con un color azul, siendo igual a 42. El límite esperado inferior, igual a 40 con un color verde, el límite de control superior, con color gris, valuado en 41,764, el límite de control inferior, valuado en 40,476, y es de color naranja, amarillo. Y los 25 puntos que representan las medias, o sea, los 25 puntos el promedio de las medias. En el eje X tenemos la cantidad de mediciones y en el eje Y los valores de media. Bueno, en este caso se puede observar que el proceso está bajo control
ya que se encuentra entre el límite de control superior y el límite de control inferior, dentro de los límites, pero dentro de los límites esperados. Se observó que el proceso tampoco no es tan estable, porque se detecta un valor muy cerca del límite de control superior luego de 4 mediciones. Y pudimos observar, nosotros observándolo, determinamos que era algo cíclico. Y por ello, observamos que esto se debe a una causa especial. Esta causa puede deberse a una mala regulación o ajuste de equipo o cambio de utilaje. De todos modos, las tendencias que indican que hay causas especiales de variación pueden ser puntos fuera de los límites de control, sucesión ascendente o descendente de 7 o más puntos consecutivos, después sucesión de 7 puntos o más por encima de o por debajo de la media, y puntos localizados muy cerca de la línea central o de los límites de control. Y ese tenía un nombre, era la regla del tercio medio, ahora que me acuerdo. La regla del tercio medio. Y bueno, estas variaciones, tendencias y observaciones deben, cuando uno observa esto en los gráficos, se deben anotar todas estas variaciones al dorso del gráfico, como si fuera una carta de a bordo, que sirve como complemento en el que se encuentra, como complemento de los gráficos, y debe llenarse, digamos, con la mayor realidad posible, o sea, que debe llenarse de una forma honesta, no falsear resultados, para poder realizar bien el estudio de proceso. Y se llena, por ejemplo, con situaciones como cambio de operador, rotura de alguna herramienta, rotura de equipo, regulación del equipo, cambio de lote de materia prima o distintas alteraciones ambientales que pueden influir en el proceso. Bueno, después vamos a seguir con el gráfico de rangos. Bueno, ahora sigo yo con el gráfico de rangos. En el eje X vamos a representar la cantidad de mediciones también, al igual que en el eje Y, los valores del rango. Con color naranja vamos a observar la media de los rangos. Con el gris vamos a observar el límite de control superior del rango, que es igual a 2,359. Y con el amarillo se va a representar el límite de control inferior del rango, que sería nulo o 0. En este gráfico se observa mucha dispersión con valores un poco imprecisos, pero por alrededor de la media nominal. Pero el proceso se encuentra bajo control porque está dentro de los dos límites, tanto superior como el inferior. Ahora, pasando al histograma, vamos a analizar las mediciones que realizamos con un estudio de la variación de las mismas. En nuestro caso, dividimos la muestra en frecuencias de las ocurrencias de los valores de cada variable en clases ordenadas, para así poder ver más fácilmente el grado de dispersión y la forma en que están distribuidos los resultados sobre el recorrido. Nosotros tomamos a partir del rango como intervalo 5 intervalos con una amplitud de 0,40, considerando que el valor máximo era 42, el límite especificado superior era 42, y el límite especificado inferior es 40. Lo recomendable sería tomar algún criterio a partir de alguna forma en específica o, por ejemplo, tomando la raíz del número de observaciones. Ya que si consideramos estas 5 clases, como que no es lo más recomendable. Continuando, nosotros definimos 5 clases que van desde el 40 al 40,4, del 40,4 al 40,8, del 40,8 al 41,2, del 41,2 al 41,6. Se calculó la media de cada clase y se determinó la frecuencia de cada clase, considerando cada uno de los valores que corresponden a cada una y contándolos. A partir de esa información obtuvimos el histograma que vemos y se representa en el eje X las distintas clases y en el eje Y la frecuencia en la que aparece. También se representó el límite de control inferior con color verde, siendo igual a 40,478, y el límite de control superior con color violeta, siendo igual a 41,766. El límite especificado inferior
recordamos que es 40, y el límite especificado superior es 42, donde la media era 41,12. Vamos a observar que el gráfico se encuentra desplazado hacia la derecha, alejándose un poco de la distribución normal. Por eso el proceso está bajo control, y es decir, tiene tendencia para llenar. La conclusión que tenemos nosotros es que el equipo tiene tendencia a llenar por demás las bolsas de comida para el ganado. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, muy bien, muy buena la exposición. Como ustedes se habrán dado cuenta, nosotros tomamos este ejercicio para todo el grupo igual, el grupo de impares de hoy, para que ustedes puedan comparar y autoevaluarse en función de lo que han visto. Me pareció muy bien cómo explicaron. Hay una sola aclaración, y es el tema de que cuando nosotros hacemos esto, suponemos una distribución normal en lo que es el histograma. Y acá en el histograma hay un problema en el que ellos graficaron, que es que cuando uno hace el histograma, la cantidad de barras que elige, o el ancho de clase, que se llama correctamente, sería así, tiene que salir de algún criterio. Si ustedes leen bibliografía para hacer histograma, van a ver que hay una fórmula con logaritmo. Hay algunos compañeros que preguntaron, y yo les dije que una aproximación, basándome en otras materias que ustedes han tenido antes, que yo en otra oportunidad he consultado para ser coherente con lo que ustedes ven, en una materia les habían dicho que podían elegir, haciendo una simplificación bastante acertada, podían elegir como la raíz del número de observaciones. Entonces, si ustedes tienen 125 observaciones, raíz de 125 le daría la cantidad de clases que ustedes tienen que elegir. Porque fíjense ustedes que la distribución podría dar no normal si ustedes... ¿Qué pasa si yo elijo 2 clases nomás? Voy a tener 2 rectángulos. Con 2 rectángulos o 2 barras, para hablar como corresponde, no habría una campana, pues son 2 barras. Entonces, porque elegí 2 clases. Ustedes en el grupo eligieron pocas clases, 5 clases, que no tienen ningún criterio para elegir 5, digamos. Si ustedes aplican la fórmula o hacen lo que yo les indiqué, tendrían más cantidad de clases. Ustedes con eso, bueno, también verían que la distribución no es normal, y que yo les hice una aclaración, que al no haber tomado valores reales y empezar a nosotros a cambiarlos, porque este año no se pudo hacer mediciones reales, nosotros vamos a seguir haciendo el trabajo práctico por más que no tengamos una distribución normal, porque cuando ustedes dividen en la fórmula los 6 sigmas, lo hacen porque están justamente considerando una distribución normal. Entonces eso quiero que lo tengan presente todos los grupos. Después el resto está muy bien calculado, los límites de control, los explicaron muy bien, hicieron el gráfico y los gráficos están correctos, así que bueno, eso quería destacarlo. ¿Tiene alguna pregunta alguien? Profe, Sí. Yo tengo la duda simplemente de saber cómo se procede en caso de no tener una distribución normal. ¿Qué es lo que se hace normalmente? Bueno, ustedes tienen que ver si hay causas especiales o por qué no les estaría dando, a lo mejor porque tienen pocas mediciones, entonces ustedes empiezan a medir más y logran esa curva, o porque hay una causa especial que hace que esto varíe mucho, entonces bueno, hay que atender esa causa especial, resolverla, que por lo general las causas especiales, vieron que yo les dije que se llaman asignables, entonces ustedes pueden definir cuál es
y volver a tomar las mediciones una vez que se ha salido digamos, que se ha tomado una acción respecto a esa causa. Claro, siempre digamos que se hace como situación normal, digamos, la distribución va a ser normal, entonces, dentro de todo. Sí, sí. Y después hay otros aspectos que nosotros ahora hemos supuesto que no había causas especiales ya y que el proceso era con distribución normal y hemos seguido con los cálculos, porque si no, lo que nosotros deberíamos poner es que no se puede seguir con los cálculos y no se calcula. Entonces, bueno, eso quizá a usted le generó confusión. Nosotros veo que muchos lo han puesto en el trabajo y el grupo que expuso también, deben indicar que no debe haber causas especiales para poder seguir con el estudio. Eso lo tenían que indicar todo para aclarar que nosotros seguimos con los cálculos. Después, otro de los errores que yo veo comunes, porque nosotros con el ingeniero hemos corregido todos los prácticos, es que ustedes en la curva, en el histograma, deben marcar dónde están los límites de especificación, porque ustedes lo que deberían hacer al finalizar el trabajo, a ver, los voy a compartir, chicos, los voy a sacar de la... Ahí ya salieron ustedes, bueno, bien. Fíjense que esto que yo les había presentado y que los compartimos en el Telegram, era que ustedes tenían que analizar de las tolerancias o especificaciones dónde me quedaba la curva, si me quedaba toda adentro bien holgada o me quedaban partes afuera o me quedaba desplazada, que acá no sería ninguno de estos de los casos. Entonces ustedes cuando ahora hacían el análisis al final en conclusiones, tienen que expresar que esto de acá está bajo control, por eso pudieron seguir con los cálculos, e hicieron también el histograma que tiene una distribución normal. Y esa distribución normal, ¿cómo está en el caso de ustedes? ¿Está centrada, no está centrada? ¿Son precisos, no son precisos? Esos serían los análisis que ustedes deberían hacer en las conclusiones. Y después, a ver, esto era lo que me parecía importante decirles. Otra de las cosas, a ver, importante que me parece que tenía que decirles, es que lo dijo el compañero cuando expuso, pero hay grupos que cuando ponen las conclusiones se han equivocado, y es que para que el proceso esté centrado, el CP y el CPK deben ser iguales. Si ustedes analizan la fórmula, vieron que la fórmula tiene 3 sigmas para un lado y 3 sigmas para el otro. Si los Z fueron iguales, ustedes ponen cualquiera de los dos, porque los Z son iguales, y si ponen cualquiera de los dos Z, les va a dar igual el CP y el CPK, ¿se entiende? A ver, ¿se entiende lo que dije o no? No, profe, no entendí. Bien, fíjense, a ver, ¿pueden poner la fórmula, los cálculos del CP y el CPK en las fórmulas, el grupo que expuso? Sí, ahí comparto. Bueno, gracias. Si ustedes se fijan en las fórmulas, cuando ustedes ponen el Z, tienen que elegir el Z mínimo. Supónganse que los dos Z sean iguales. ¿Por qué serían iguales? Acá. ¿Por qué serían iguales los dos Zetas? Porque la curva es igual para ambos lados. Más que eso es porque estaría centrada. ¿Se acuerdan de eso o no? Porque es simétrica con respecto al eje Y. No. No es porque es simétrica, porque podría no ser. A ver, miren, a ver, lo voy a buscar para mostrarle, porque me parece que más importante es que tengan claro eso. El elegir el Z mínimo tiene una razón.
Ustedes, ¿por qué eligen el Z mínimo? A ver quién se anima. Profe, no es porque representa todo el conjunto. Por ejemplo, cuando elegí el Z mínimo está más tirado por un lado y representa Sí. toda esa cantidad inferior. Sí, ¿y qué pasa si está al medio? Y ¿Qué son pasa si los iguales dos las cantidades. Claro, eso. ¿Qué pasa si los dos Z son iguales? Sucede eso que está diciendo su compañero. Los dos Z son iguales. Eso pasa. Eso es lo que quiero que vean, que si está bien centrado, los dos Z son iguales. ¿Ahora se entiende eso? A ver, quiero compartir, pero no encuentro el archivo. A ver, acá sí lo encuentro. Ahí les muestro. Aguarden. Bueno, voy a mostrar cualquier dibujo para mostrarles. Miren esto que les voy a mostrar acá. No sé si están viendo ese histograma. Sí, Claudia. Cuando ustedes calculan el Z, lo que hacen es buscar la distancia que de del centro, al límite de especificación superior. Y del centro al límite de especificación inferior. ¿Está claro? Y usan el más chiquito, es decir, en este caso usarían este. ¿Lo ven? Sí, profe. Bueno, ¿qué pasa si justo está al medio? Los dos zetas, ¿cómo son? Iguales. Iguales. Entonces, si los dos zetas son iguales en la fórmula, en esa que estaba mostrando recién, ustedes lo ponen y le va a dar el Z, el CPK y el CP iguales, porque está centrado. Si no, hagan la prueba en el de ustedes y pongan el Z que sea justo la mitad. Como está dividido de 3 sigma, les va a dar justo el mismo valor. El CP y el CPK le van a dar igual. Eso sucede porque está centrada. Eso es lo que quería decirles nomás. Entonces, bueno, eso tienen que verlo en la gráfica. La prueba sería que ustedes tomen sus gráficos y la lleven a la mitad a la curva y pongan en lugar de Z, que los dos Z les den iguales, y van a ver cuánto les da el CPK. Les dejo eso para que lo hagan, para que ustedes verifiquen que sucede que cuando está centrada, el CP y el CPK son iguales. Eso es lo que tienen que demostrar. Profe, una pregunta. Entonces, si no está centrada, nosotros agarramos el más chico porque tienen menos tolerancia, o sea, la distancia es más chica, digamos. Sí, sí, porque es la peor condición, porque Claro. cerca de ese se está saliendo del límite. Ahí sí él vio el concepto de elegir lo más chico. Se elige el más chico porque la curva está más cerca de ese límite y produce fuera de especificación. Y que de menor a 1 indica, el CPK, indica que produce fuera de especificación. Si está centrado o no está centrado, uno se fija comparando esto que les digo, que sea igual al CPK igual al CP. Eso es lo que ustedes tienen que hacer de prueba con la fórmula para entenderlo. Tienen que tocar la fórmula y mirar. Así que bueno, eso me parece que era lo más importante como para destacar. El resto está muy bien el resuelto y sirve, todo lo que han mostrado les sirve a los compañeros ahora para las defensas. Si no hay más dudas, sí. Si me permite agregar algo del grupo número 7, es que ellos, bueno, verán los restos de los compañeros que están presentes, que ellos están conformados por 3 alumnos. Es porque hay 2 alumnos que en este trayecto han abandonado la materia, digamos, y ellos han continuado. Así que yo quería rescatar eso, porque debe ser también difícil para ellos poder distribuirse las tareas y todo, poder llevar adelante la materia, pero lo vienen haciendo y lo vienen haciendo bien, y lo quería destacar porque, bueno, hay uno de los compañeros que en el segundo trabajo práctico lo dejó y el otro en el tercero, o sea, y Sí.
vienen cumpliendo con la materia. Así que los animo a continuar. Bueno. Gracias, profe. Sí, muy bien, muy bien. Profe. Gracias, Ahí profe. el trabajo. Bueno, entonces ahora vamos a continuar con las defensas. Se van a quedar en este Zoom. Ya Walter les va a decir quién. Y el resto se va a retirar a otro que genera el ingeniero Walter Estrada. Bien, ahí lo he puesto en el chat y también lo tienen en Telegram. Conmigo se van entonces los grupos número 1, el grupo número 3, el 5 y el 9. Los espero entonces en la otra sala. Así que para continuar, digamos, para hacer la defensa del trabajo práctico. ¿En qué orden pasan, Walter, en tu sala? Empieza con el número 1. Bien, en esta sala empieza el grupo 11. El grupo 7 lo vamos a despedir, muchas gracias, un aplauso virtual. Y buenas tardes, entonces el grupo 7 se puede retirar. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Chao, buenas tardes. Chao, buenas tardes a todos los grupos del 1 al 9. Chao. Los espero entonces en la otra sala. Gracias, Chao. Claudia. Chao.